Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Eh, Continuamos con nuestra clase de historia, en cierta manera, historia de los bautistas. Estamos ya haciendo un recorrido general de la historia de los bautistas en México, por lo menos hasta la década de los 70 del siglo pasado. Entonces, hemos estado viendo un poco de la prehistoria de los bautistas, los inicios de la historia bautista, y vamos a estar viendo hoy. Ya finalizar lo de los inicios de la historia bautista para pasar a la consolidación de la obra bautista en México. Y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú sigas trabajando y obrando en nuestras vidas, haciendo tu obra conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú deseas para cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, aunque a veces no pareciera así, pero tenemos la confianza de que tú eres bueno y todo lo que tú haces es para bien de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Agradezco sus oraciones, todas estas circunstancias. Y pues adelante, vamos a seguir. Vamos a la clase del día a la clase del día de hoy. Bien, entonces, como les digo, vamos a estar viendo los bautistas en México, los inicios y constitución de la obra bautista en nuestro país. Este, Estábamos hablando de Thomas Westrup, de Juan o John Westrup. Vimos la vez pasada que estos hermanos y hermanos entre sí, no eran parientes, eran hermanos entre sí, trabajaron en nuestro país. Entre 1870 y 1881 fue el periodo en que los bautistas del norte, allá en Estados Unidos, y la Convención Bautista del Sur comenzaron sus trabajos en nuestro país. La renuncia de Thomas Westrup y la trágica muerte de John Westrup significaron un breve paréntesis, pero que el trabajo de pastores y laicos mexicanos evitaron el final de los bautistas en México. Entonces, ustedes se acuerdan que Thomas Westrup había renunciado por algunos problemas financieros con la Asociación Bautista del Sur, y John Westrup, que vino a nuestro país como misionero de la Convención Bautista del Sur, pues muere trágicamente asesinado junto con un compañero suyo en trayecto a una de las misiones. Y bueno, esto provocó una crisis entre los bautistas, pero precisamente el trabajo de bautistas mexicanos, de laicos mexicanos, evitaron el final de la obra en México. Entonces, esto es importante, que siempre Dios levanta dentro de su pueblo, inclusive a nacionales, para continuar con el trabajo que otros inician, que misioneros inician en nuestro país. Y pues eso fue lo que sucede en esta ocasión. Bueno, ahora viene el periodo de la Constitución, cuando finalmente los bautistas ya se formalizan como comunidad religiosa en nuestro país. Es un periodo que va de 1881 a 1903. Cubre lo que es parte de la presidencia de Manuel González como presidente de la República y todos los gobiernos de Porfirio Díaz. Es prácticamente una obra que se fortalece durante el porfiriato. No quiere decir que apoya al porfiriato, pero sí se fortalece durante esta época. Dios va a usar este gobierno, el gobierno de Porfirio Díaz, para robustecer su obra dentro de nuestro país, ya que se van a aprovechar muchas oportunidades que el gobierno liberal del general Porfirio Díaz da a la obra cristiana, él probablemente sin pensarlo, pero Dios guiando. En este periodo de la historia bautista nacional, a la obra misionera que se inicia, comienza una intensa obra netamente nacional. Pues hay que recordar que ya para este entonces ya hay varios misioneros en nuestro país, y al mismo tiempo comienza una obra misionera bautista mexicana. Es decir, mexicanos empiezan a moverse dentro de nuestro país ya como misioneros,
y se empieza a extender la obra. Obviamente no estén pensando en las grandes iglesias que hoy en día vemos, pero sí empiezan a salir misioneros a varias partes del país. Y bueno, Guillermo o William M. Flournoy y su esposa, que eran oriundos de Texas y que ya hablaban español, comenzaron su trabajo misionero en 1881 en Tamaulipas. Esta pareja de misioneros va a emigrar a nuestro país. En la ciudad de Progreso fundaron una iglesia, la esposa fundó una escuela y pronto ya había obras en las ciudades, en los pueblos de Musqui, Salinas y entre los indígenas de Coahuila. Los Flournoy se retiraron y fallecieron en 1887. Entonces, 6 años después de haber trabajado en nuestro país, ellos mueren y Albino Márquez se hizo cargo de la obra. Entonces, es de esas historias como que tristes que suceden entre los misioneros, pero ellos dieron su vida en nuestro país. Y bueno, ellos fundaron su iglesia. Es interesante que la esposa funda una escuela. Hay que recordar que en el siglo XIX y todavía a finales del siglo XIX, el gobierno no tiene la capacidad económica para fundar escuelas públicas y muchos, y principalmente misioneros bautistas van a fundar escuelas donde pues se tiene que buscar la manera de ayudar a la gente a leer, ya que recordemos que los bautistas hacemos mucho énfasis en la lectura bíblica, pero si el bautista no sabe leer y nada más se tiene que atener a lo que aprende en la iglesia, pues resulta su crecimiento frágil y entonces los bautistas deciden que lo mejor que pueden hacer es fundar escuelas para enseñar a leer a los miembros de sus iglesias. Guillermo Powell, otro misionero, este era un hombre culto, también vino a México como misionero. Él había quedado impresionado por la obra de Juan Westrup, así que él y su esposa y su cuñada se trasladan a Saltillo, donde comienzan su obra misionera. Es muy interesante que la obra misionera bautista va a ser va a trabajar muy duro en el norte del país. Recordando que el norte siempre ha sido menos habitado que el centro del país y el pensamiento católico está menos arraigado en el norte que en el sur, aunque sí hay mucha resistencia en el norte. Bueno, en Saltillo, Coahuila, se fundaron varias iglesias que formaron la primera asociación de iglesias. Es una forma de organizarse entre los bautistas, especialmente en el siglo XIX, que se organizaban en convenciones o en asociaciones. En la convención están más ligados unos a otros, en las asociaciones pues su vínculo es más frágil y además da más independencia a sus miembros. Y bueno, forman la primera asociación de iglesias y en 1884 se funda el primer periódico bautista que se llamaba El Heraldo Mexicano. No tiene nada que ver con el periódico El Heraldo de México, pero ese era su nombre, El Heraldo Mexicano. Es el primer periódico de una serie de periódicos y revistas que van a surgir a finales del siglo XIX. En cuanto a los medios de comunicación, hay que recordar que el siglo XIX, mitad del siglo XIX, principios del XX, es la época de oro del periódico como medio masivo de comunicación, aunque no todo el mundo sabe leer. Entonces, los bautistas aprovechan esta oportunidad y usan este medio como una forma de difusión. Dios les permite usar este medio como esta forma de poder difundir el evangelio y fundan así el primer periódico bautista. En octubre de 1884 se inauguró el Instituto Madero, que es la primera escuela cristiana bautista en México, ya en forma, ya con instalaciones y que en cierta manera va a conseguir sobrevivir por muchos años. El gobierno de Coahuila dio todas las facilidades para que se abriera y comenzaron con 70 alumnos. Entonces es importante reconocer que la obra educativa bautista comienza ya desde el siglo XIX, desde 1884. Nuevamente vuelvo a repetir, es una época en que el gobierno mexicano sí está interesado en educar a su población, pero no tiene los recursos.
y son los cristianos los que empiezan a impulsar este tipo de escuelas, donde se les permite entrar a todos los que puedan pues tener acceso, que quieran tener acceso a este tipo de educación, sabiendo que son escuelas cristianas. Y pues así surge el Instituto Madero. ¿Por qué lo nombro? Porque aparte de que es la primera escuela cristiana bautista en México, es una escuela que logra sobrevivir hasta nuestra época. Y bueno, también en Saltillo se funda el Instituto Zaragoza, que es la primera institución de educación teológica bautista en México. Hoy en día hay varios institutos como el Instituto El IPE allá en Monterrey, la escuela, el instituto que va junto con la Universidad Cristiana de las Américas, en la UCLA, y otras instituciones de teología en nuestro país. Pero la primera institución teológica bautista de nuestro país fue el Instituto Zaragoza. Recuerden que es época de los liberales, así que es difícil ponerles nombres como Ebenezer o Montesión, lo que sea. No, entonces tienen que usar estos nombres. Recordando que en Coahuila es prácticamente una zona de influencia de la familia Madero, de donde va a venir el presidente Francisco I. Madero. En esos años, finalmente, Tomás Westrup, que antes había retirado, ahora trabajaba como misionero en San Luis Potosí, y de ahí se muda a Monterrey como misionero todavía ya de la Asociación Bautista del Norte. La Asociación Bautista del Norte volvió a renovar su interés en el trabajo de Tomás Westrup, y él comienza nuevamente a trabajar, se había retirado, se reintegra a la obra misionera. La Asociación Bautista, a diferencia de la Convención Nacional Bautista, enviaba pocos misioneros a México, pero procuraba encontrar mexicanos dispuestos a trabajar en su propio país. Les daba un contrato de 1 año, renovable o revocable. Entonces, esa es la gran diferencia entre la Asociación Bautista del Norte y la Convención del Sur y otros grupos que envían misioneros a nuestro país. La Asociación Bautista no enviaba muchos. Son poquitos los que son de la Asociación Bautista, pero procuraban pues que rápidamente se hubiera conversos, discipulado, y que hubiera mexicanos que estuvieran dispuestos a ir a otras partes del país. Consideraban que era más factible que un mexicano evangelizara a otro mexicano. Y pues estuvieron y les daban contratos. Los contratos a misioneros en aquel entonces eran de 1 año, eran renovables o revocables en caso de que hubiera del desempeño del misionero. También otra cosa que hay que recordar, la ley mexicana en aquel entonces protegía más al misionero extranjero que al misionero mexicano. Si un misionero mexicano moría asesinado en algún pueblo de México, no se investigaba mucho. Pero si era un extranjero el que era asesinado en el interior del país, se buscaba a los culpables por las cuestiones de imagen del gobierno mexicano en el extranjero. Entonces, pues Dios estaba trabajando en aquel entonces, ya estaba levantando misioneros propios de nuestro país para ir a nuestro país, y estaba permitiendo la construcción de instituciones para la educación tanto secular como teológica en nuestra nación. Thomas Westrup era un misionero que recibía una parte de su sostén en de la asociación, pero tenía el deber de levantar el resto en México. Él tenía que seguir trabajando y esperar que también los cristianos mexicanos aportaran parte de su sustento. Entonces él era así era el contrato que él tenía como misionero bautista en nuestro país. La asociación consiguió edificar un templo bautista en Monterrey en 1885, algo sorprendente para la época, a pesar de la oposición social a la edificación de una iglesia protestante. No había templos bautistas en nuestro país, se usaban carpas, se usaban casas, pero inclusive, por ejemplo, en México se usó el edificio de una iglesia católica que fue, diríamos, que fue confiscada por el gobierno federal y se le otorgó a protestantes como parte de esa lucha por romper la influencia católica dentro de la nación.
Y bueno, se construye un templo ahí en Monterrey en 1885, el primer edificio de una iglesia bautista en Monterrey. En abril de 1883, un poquito antes, comenzaron los trabajos misioneros en la Ciudad de México, que llevaron a la fundación de la primera iglesia bautista en la Ciudad de México en 1884. Estamos hablando de que, comparado con Monterrey y otras ciudades que empezaron sus trabajos en 1870 o 68, aquí ya han pasado más de 15 años y apenas está trabajando en el centro del país. Bueno, ya para ese entonces, bueno, ya había dos anexos a finales de 1884. Eso significa que se hizo intenso trabajo y que había dos congregaciones en la Ciudad de México. Y en 1885 comenzó la publicación de la primera revista bautista mexicana, La Luz. También es una época de oro de las revistas, que son como algunos periódicos que hoy publican ciertos grupos bautistas en nuestro país. En 1887 se estrenó el primer templo construido por bautistas en la Ciudad de México. La obra se fue extendiendo también en San Luis Potosí, en Chiapas, en Oaxaca, y en 1893 se llegó a Puebla, que es baluarte del catolicismo, la ciudad más católica de nuestro país. Puebla de Los Ángeles tuvo su primera iglesia bautista en 1893. Mientras tanto, la obra se iba extendiendo en San Luis Potosí, particularmente en la Huasteca Potosina y en la región de Chiapas. Hay que recordar que Chiapas es el estado más protestante de México, donde casi el 50% de la población chiapaneca es protestante. No necesariamente bautista, pero sí es protestante. En 1893 comenzó una batalla en la iglesia bautista de Monterrey entre los seguidores de Tomás Westrop y los seguidores de Alejandro Treviño. La iglesia se dividió en dos iglesias bautistas y los dos misioneros se tuvieron que retirar. Es una de las cosas trágicas que pasa entre los bautistas, las divisiones de iglesias por personalidades, es decir, porque unos siguen a un misionero, otros siguen a otro misionero y se pelean, unos siguen a un pastor, otros siguen a otro pastor y crean un conflicto. Pues eso le pasa a la primera iglesia bautista de Monterrey. Surgen dos iglesias bautistas, pero se pierden dos grandes misioneros. Tomás Westrup fue despedido por la asociación por este conflicto y él se sintió ofendido, así que se cambió de denominación y continuó con los discípulos de Cristo trabajando hasta su muerte en 1909. Y así se pierde este misionero bautista y se aparta de nuestra denominación en medio de la lucha. Y eso sucede cuando hay pleitos de esta naturaleza, cuando la gente entra en conflicto, pues la situación crea pérdidas innecesarias entre los creyentes. Bueno, fue muy triste que tanto Westrup como Treviño, pioneros de la obra evangelizadora, educativa, literaria y musical en México, terminaran como terminó, en medio de una controversia y humillación. Hay que recordar que tanto Tomás Westrup como Alejandro Treviño fueron los que empezaron a trabajar evangelizando, crearon las primeras instituciones educativas, los primeros periódicos, la primera traducción de himnos a nuestro país y inclusive los primeros himnos mexicanos en nuestro país. Y bueno, terminó en medio de una controversia y humillando bajo una humillación tremenda para ellos. En 1894, en Saltillo, se levanta la primera iglesia bautista con pastor mexicano sostenido por una iglesia mexicana sin ayuda extranjera. Ese mismo año comienza la publicación del Expositor Bíblico en Guadalajara, y es una gran revista de escuela dominical para los países de habla hispana que todavía existe hoy en día. Entonces, la obra continuó, Dios siguió haciendo su trabajo entre los mexicanos y se levanta la primera iglesia bautista mexicana con pastor mexicano y sostenido por mexicanos sin trabajo, sin ayuda extranjera, y eso es algo importante, pero es hasta 1894.
Y bueno, el expositor bíblico, no es un periódico, no es una revista, es una serie de libros en los que se trabajan para escuela dominical, recordando que en la segunda mitad del siglo XIX es la época dorada de la escuela dominical, no solamente en México, sino también en todo el mundo. En 1892 se comenzaron los trabajos misioneros en Toluca, es decir, poco después de la fundación de la iglesia en la Ciudad de México, llegan los misioneros a Toluca y ahí en 1895 se lleva a cabo una de las más grandes campañas evangelísticas de nuestro país en el siglo XIX. Inclusive invitan a Dwight L. Moody, que era uno de los grandes predicadores y fundadores del Instituto Moody allá en Chicago, y también invitan a Ira Sankey, que es uno de los grandes, digamos, compositores musicales de los bautistas del siglo XIX. Y fueron los invitados especiales a esta campaña evangelizadora, con lo cual en México ya se está dando a conocer en el extranjero como un punto de evangelismo. Y bueno, en ese momento surgió el siguiente problema, esta vez en torno a un misionero llamado apellido Powell. Los misioneros se organizaron en una organización llamada Misión Bautista en México. Era una organización importante donde se buscaba que todos los misioneros bautistas mexicanos pues trabajaran juntos para ver en los campos misioneros, para no cruzar campos misioneros. Pero Powell, que era de carácter dominante, no podía dejar el control en manos de mexicanos y quería tener todo bajo su supervisión, y el resultado fue un pleito intenso entre los misioneros, tanto mexicanos como extranjeros, contra la dominación de este personaje en esta organización. Y bueno, con esto hemos terminado la clase. Espero que les haya sido de bendición. Hemos recorrido hasta 1892. Ya empezamos a ver los primeros grandes problemas, pero los primeros grandes cosas que Dios permitió en nuestro país: la fundación de iglesias, fundación de misiones, misioneros mexicanos, pastores mexicanos, formación de instituciones, escuelas cristianas, institutos cristianos. También hemos visto las primeras publicaciones y literatura bautista mexicana ya en nuestro país en finales del siglo XIX. Y bueno, primero Dios, nos vemos el próximo viernes y hasta la vista. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú bendigas en nuestras vidas, nos fortalezcas, podamos gozarnos de tu ayuda y tu bendición. Sigamos viendo grandes cosas hechas por ti en nuestra nación, salvando almas, levantando misioneros, levantando pastores, formando un pueblo tuyo que te adora y te honra en todo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos, primero Dios, la próxima clase.